Vamos a comenzar a grabar. Bien, ya nomás el entendido y comenzamos a grabar. Entonces, comenzamos. Esta es la clase número 2 y esta clase lleva por nombre el decreto de un rey, las consecuencias de la desobediencia y Adán, nuestro representante. Repito, esta clase es la clase número 2 y es el decreto de un rey, las consecuencias de la desobediencia y Adán, nuestro representante. Alguien dice que no escucha. Yo tengo todo aquí activado. Ahí entre a su bocina, por favor. Entonces, habiendo establecido, pues, ¿qué es un pacto de obras? ¿Y qué es un pacto de gracias? O de gracia, mejor dicho. Ahora vamos a proceder a aprender un poco más acerca de algunas cuestiones teológicas que son necesarias para comprender las doctrinas de la gracia. Lo que estoy haciendo en este curso, esta es la segunda clase, lo que estoy haciendo en este curso es que no simplemente les voy a decir las doctrinas de la gracia, los 5 puntos calvinistas o los 5 puntos de las doctrinas de la gracia o el tulip, sino que les estoy dando primeramente una base para que ustedes puedan comprender qué es lo que estamos aprendiendo, o por lo menos por qué creemos las doctrinas de la gracia. ¿Por qué creemos que las doctrinas de la gracia son las doctrinas bíblicas de la salvación? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Primero les estoy dando una base teológica para que ustedes puedan tener algunos términos teológicos, unos tecnicismos teológicos, para que ustedes puedan comprender mejor las escrituras y de esta manera comprender por qué las doctrinas de la gracia son las doctrinas bíblicas de la salvación. Amén. Así que antes de que se nos pase, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios brevemente desde allá, desde todos los países que nos están visitando, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por estas almas, Señor. Padre, ayúdame a hacerles de bendición y de edificación, mi Dios. Te agradezco el privilegio que me das, Señor, porque estamos llegando a diferentes países. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser claro, a ser bíblico, Señor, y a poder instruir, Señor, estas almas que están sedientas de conocerte, Señor. Ayuda, Padre, a que este conocimiento les ayude a proclamar tu palabra, Señor. No a inflar nuestra mente o nuestra cabeza, Señor, de puro conocimiento, sino de verdad, Señor, a proclamar mejor tu palabra, Señor. Te agradezco por esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, la clase pasada lo que estuvimos observando es que hay dos tipos de pacto. Un pacto de obra y un pacto de gracia. Al pacto de obra también se le llama pacto bilateral. Ahora les voy a decir otro nombre que se le dice también al pacto de obras o pacto bilateral. También se le llama pacto condicional. Un pacto de obras es también un pacto bilateral o un pacto condicional. Eso es lo que es un pacto de obras. Un pacto de gracia también es llamado un pacto unilateral o un pacto, perdón, se me fue el nombre, o también un pacto incondicional. Si el pacto de obras es un pacto condicional, el pacto de gracia es un pacto incondicional. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en el pacto de obras, que es un pacto bilateral o condicional, lo que ocurre es que hay condiciones, hay estipulaciones y hay dos que deben de cumplir con los términos. Hay dos que deben de satisfacer las demandas del contrato federal o del pacto. Porque si uno de los dos no cumple con los términos, entonces el pacto de obras o el pacto condicional se rompe. ¿Me expliqué hasta aquí? Repito, el pacto de obras también es llamado un pacto condicional. ¿Por qué? Porque se tiene condiciones. Si tú no cumples con las condiciones del pacto,
entonces lo que va a ocurrir es que se rompe el pacto. El pacto de obras se rompe. Mientras que un pacto de gracia es un pacto incondicional. ¿Qué significa esto? Que solamente una de las partes se compromete a cumplir lo que él ha determinado que va a hacer. Por ejemplo, hablamos del pacto adánico. Cuando hablamos del pacto adánico, nosotros dijimos que el pacto adánico era un pacto de obras, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque es un pacto condicional. Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, pero debes de saber que el día que comas del árbol del bien y del mal, morirás. Entonces había una condición. Dios hizo un pacto de vida con Adán, pero con una condición. La condición era obediencia. Si Adán desobedecía, entonces lo que iba a ocurrir es que el pacto se rompía. Y entonces Dios no le iba a dar vida eterna a Adán, sino que en realidad lo que iba a obtener únicamente Adán era, pues, las maldiciones de haber roto el pacto. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, hemos observado pues hasta aquí que cuando Adán rompió el pacto, él perdió la oportunidad de seguir con vida en abundancia, es decir, de seguir con vida eterna. Él rompió esa grande oportunidad de poder estar en vida eterna y él decidió, ahora, quiero aclarar algo, hermanos. Ciertamente, Adán, al ser el primer hombre, lo digo con cuidado, porque a veces se puede malinterpretar lo que voy a decir, pero al ser el primer hombre creado, él fue creado bueno, él no había pecado nunca. Ahora, su volición, ¿qué es volición? Pues es voluntad. Adán, su voluntad no estaba esclavizada. Él no era como nosotros. Él, ¿por qué? Porque él fue creado bueno, él no había pecado nunca, jamás había pecado, hasta el momento en que decidió desobedecer a Dios, en ese momento desobedece y cae de su primer estado. ¿Cuál era su primer estado? Pues su primer estado era libre. En cierto modo, él era libre del pecado, él era libre de la muerte, él era libre de lo que actualmente ningún ser humano es libre. ¿Por qué? Porque actualmente todo ser humano es esclavo. Escúchame, hermanos, todo ser humano es esclavo, sea de Cristo para vida eterna o sea del diablo para muerte eterna. No hay medias tintas. O eres de Cristo o eres del diablo. O eres santo o eres vendido al pecado. Entonces, en realidad, hermanos, todos estamos vendidos de uno u otro lado. ¿Vale? ¿Por qué? En Adán, por el pecado de Adán, fuimos vendidos al pecado. Pero vino luego la simiente prometida en Génesis 3:15, el cual vamos a hablar dentro de un momento, y él cumple con todas las demandas de la ley, muere para satisfacer las demandas de la ley, paga el pago que se demanda según la ley, y entonces él nos compra con su sangre preciosa en la cruz, no con dinero, sino con su sangre. Así que también somos vendidos, pero ahora ya no al pecado, sino comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces esto significa que o somos de Cristo, somos esclavos de Cristo, o somos esclavos del diablo. Así está el asunto, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, si ustedes pueden, cuando vean sus cartas, a veces él se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, en versiones Valera 60, pero cuando tú lo lees en griego koiné, vas a encontrar que él utiliza la palabra doulos, o doulos, como quieran pronunciarlo, que significa esclavo. Pablo se presenta como un esclavo de Cristo. ¿Amén? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, cuando Adán rompe el pacto, él pierde la oportunidad de seguir con vida en abundancia. ¿Ok? Y las consecuencias de haber roto el pacto son permanentes. ¿Por qué las consecuencias de haber roto el pacto son permanentes? Bueno, porque el que realizó el pacto
también es permanente. ¿Quién fue el que realizó el pacto? Pues Dios. Y Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él es permanente. Él va a estar por siempre y para siempre. Entonces, hermanos, cuando Dios le dice a Adán que si él come del fruto prohibido, lo que ocurre en ese momento es que es lo que va a pasar. Él va a morir. Porque la pregunta es, fíjense, yo sé que ya lo saben, pero debemos de preguntarlo para tener claro. ¿Dios alguna vez ha mentido? La respuesta es, obviamente, no. Dios nunca miente. Así que si Dios le dijo a Adán, morirás, entonces, obviamente, ¿qué iba a ocurrir? Murió. Adán murió. La pregunta que nos debe surgir es, entonces, ¿de qué forma es esa muerte? ¿Es muerte física o muerte espiritual? Y la respuesta es, muere de ambas formas. Muerte espiritual y muerte física. Amén. Ahora, tengo la siguiente pregunta. por qué razón, cuando Adán rompe el pacto, el castigo permanece? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver un texto aquí. Vamos por favor a Esther, capítulo 8. Busquen en sus Biblias, por favor, Esther. Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Es en Esther, capítulo 8, versículos del 3 al 5. Dice así: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Fíjense, aquí hay una palabra bien interesante. Quiero que por favor observen. Quiero que observen, amados hermanos, cómo dice. En el versículo 5, al final dice que se dé orden escrita para revocar las cartas. Para revocar las cartas. Esa palabra es bien importante. Ahora vamos a ir al verso 8. Dice, fíjese, ahora, perdón, en el versículo 3, dice, llorando y rogándole que se hiciese nula. Es decir, Esther quería hacer una cosa. El rey había ordenado por el designio de Amán, un hombre que quería destruir al pueblo de Israel. El rey había ordenado que se destruyera el pueblo de Israel. Así que el rey dejó que Amán hiciera ese designio, le da su anillo, y entonces Amán lo sella, y entonces se convierte en una ley. Observen, llega Esther y le ruega llorando. Escuchen, esto es bien, bien interesante. Esther le ruega llorando a su rey y a su esposo, a su señor: por favor, haz nula las cartas, las leyes que Amán hizo. Haz nulas, dice, revoca las cartas que autorizan asesinar a los israelitas. Y ella está llorando, ella está rogándole, y el rey es su esposo. El rey tiene el poder para hacer nula esas cartas, digámoslo así. Pero aunque ella estuvo llorando y aunque ella estuvo rogando, si ustedes se fijan, el rey no revoca las cartas.
¿Cuál es la razón de esto? Bueno, vamos a ver en el versículo 8. Observen, dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Observaron? Un edicto, es decir, una orden, una ley, algo que el rey emite, no puede ser revocado. Amigos, hermanos, si un rey terrenal, si el poder de un rey terrenal, si una orden de un rey terrenal en los tiempos antiguos no podía ser revocado, porque una vez que él sellaba algo, se tenía que cumplir, ¿cuánto no más lo que Dios hable no se ha de cumplir? Se va a cumplir. Si Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, eso significa que Adán murió, no hay duda. Él murió completamente, no hay duda. Y esto es muy importante para su entendimiento, porque esto les va a ayudar a comprender mejor el evangelio, mejor, porque ahora vamos a comprender que no es fácil, no es sencillo que un decreto se rompa así nada más porque sí. No se rompe así nada más porque sí. Pero fíjense qué ocurre en el versículo 10. Continuamos leyendo, amigos. Dice, y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. Es decir, el rey lo que hace es que él no revoca las cartas. Si ustedes se dan cuenta, el rey lo que hace es que le da la facultad a los israelitas de tomar sus armas para que se defiendan. ¿Qué significa esto? Que el rey no revocó las cartas, que el rey no quitó la antigua orden que él había hecho, las cartas que ya había hecho, sino que lo que él hace es algo nuevo. Él da nuevas órdenes. Es decir, la antigua orden no se quita, sino que él hace una nueva ley y dice, faculta a los judíos para que tomen las armas y se defiendan. Esto significa que no quitó las cartas anteriores, simplemente cambió, o no, mejor dicho, facultó a los israelitas para que ellos pudieran defenderse. ¿Se dieron cuenta? Aquí no cambió la primera ley. Aquí no cambió en ningún momento la primera ley. Lo que ocurrió es que él lo que hace es que faculta a los israelitas para que se defiendan. Hermanos, esto es bien importante, esto es bien interesante. Si ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento, o bueno, antes que vayamos a este texto, le voy a dar la oportunidad a alguien para que lea, ¿sale? Tenemos esta verdad. Un edicto de rey no se revoca. Repito, un edicto de un rey no se revoca. No se puede revocar el edicto de un rey. ¿Cuánto más el decreto del Dios vivo y verdadero? Si Dios habla, si Dios da una ley, no se puede revocar. No se puede, hermanos. Si Dios dijo que habría muerte por causa del pecado de Adán, muerte porque él, por su desobediencia, entonces, hermanos, ciertamente hay muerte, muerte. No hay vida, hay muerte. Asuero no anuló su primer decreto. ¿Por qué? Porque ya estaba sellado por él. Asuero no lo anuló, hermanos. Lo que hizo fue un nuevo decreto. Es decir, dejó el decreto que ya estaba establecido de matar a los israelitas, lo dejó. Pero lo que hizo fue un nuevo decreto donde les dijo a los israelitas que tomaran sus armas y se defendieran. Ahora voy a pedir, por favor, tengo aquí en pantalla a mi hermano Humberto. Sí, hermano Humberto, ¿cómo estamos, hermano? ¿Puede activar usted su audio, por favor?
¿Qué tal, mi hermano? Le voy a pedir un favor. Por favor, apóyeme con Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7. Perdón. Hebreos capítulo 8, versículos de, ¿qué él me dijo? Del 6 al 7. Del 6 al 7. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. ¿Observaron este texto? Qué precioso es. Fíjense, estamos yendo del Génesis al Nuevo Testamento y vemos que dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando? Obviamente del Señor Jesús. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ahora, recuerden lo que acabamos de hablar. Estamos hablando de aquel edicto que el rey Asuero había hecho. Y el rey Asuero no anuló el edicto, sino que hizo un nuevo edicto. ¿Saben? Nuestro Dios le dijo a Adán, estableció con Adán un pacto de vida, pero con la condición de obediencia perfecta. Adán tenía que obedecerlo perfectamente. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán? Adán no tenía que comer del árbol del bien y del mal. Porque si Adán comía del árbol del bien y del mal, entonces lo que iba a ocurrir es que Adán moriría. Y cuando Adán cayó, cuando Adán murió, Dios no hizo, es decir, Dios no anuló su decreto. Dios no anuló su decreto. El decreto continuó. ¿Saben? O sea, el decreto continúa, hermanos. ¿Saben por qué sabemos que aquel decreto continúa? Es decir, dado que Adán desobedeció, cayó, murió, ahora la maldición cayó a todos los hombres. ¿Cómo sabemos esto? Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil saber que aquel decreto sigue en pie. ¿Saben? Número uno, todos morimos. Todos vamos a morir. Un día vamos a morir. Nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, un día va a dejar de ser. Un día va a dejar de ser. Entonces, ahí está la marca clara. ¿Saben por qué morimos? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Por cuanto todos hemos pecado, moriremos. Entonces, el decreto está ahí. Pero, ¿saben? Dios, en su infinita gracia y amor, Él hace un nuevo y mejor pacto. Uno mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es el nuevo y mejor pacto? El pacto eterno de redención. Un pacto que solamente uno puede cumplir, ninguno de nosotros. Solamente aquel de quien está hablando el autor de Hebreos. Dice, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Quién es ese él? Pues nuestro Señor Jesucristo. Dios dijo que moriría Adán y Adán murió. No se puede anular un decreto con un simple, no te preocupes, Adán, no pasa nada. No, el decreto del rey simplemente se dice, se hace. Si Dios dijo, morirás, lo que ocurre es que murió. Si Dios dice, vivirás, entonces viviremos también. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente punto, consecuencias. Las consecuencias del pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? La muerte. Las consecuencias del pecado han sido la muerte. ¿Ok? Génesis capítulo 2, versículo 17. Luis Cañamar, ¿nos puedes apoyar, por favor? Mi hermano Génesis. Génesis 2, 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Morirás, amén. Entonces,
Observen lo que dice ahí nuestro Señor. Esto es lo que le está diciendo a Adán. El día que él comieres, ¿qué va a ocurrir? Morirás. Si Dios lo dice, entonces es lo que va a ocurrir. Si Dios lo dice, si tú comes, si tú desobedeces, entonces morirás. Cuando él come, entonces él muere. Pero observen ahora, quiero que observen esto, hermanos, cómo el diablo es un mentiroso. Luis, hermano Luis, por favor, lea usted. Apóyame, por favor, con Génesis, capítulo 3, versículo 4. Amén. 3:4 dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense, Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Y miren lo que el diablo hace. Él le dice, no morirás. Ese es el trabajo del diablo, hermanos. Engañar, engañar. Tomar porciones de las escrituras. Y aprovecho, hermanos, para mencionarles esto, porque voy a hacerlo cada vez que pueda. Tengan mucho cuidado de escuchar a ciertos teólogos que parecen muy bíblicos, porque dicen cosas que aparentan ser bíblicas, pero están mezcladas con el error. Hermanos, un poquito de levadura leuda toda la masa. Toda la masa, hermanos. Actualmente, aquí voy a hacer un paréntesis breve. Yo sé que los que están aquí, algunos en su mayoría, están introduciéndose a las doctrinas de la gracia, pero también por lo que observo, aquí hay pastores también. Doy gloria a Dios por aquellos que ya están pastoreando la Grey. También hay hermanas. Y miren, deben de tener mucho cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Observen y escuchen muy bien todo lo que lleguen a leer. Actualmente, en este movimiento que nosotros estamos observando, doctrinas antiguas, doctrinas de la Reforma, se han levantado ciertos maestros, doctores, que aún dan clases, escuchen hermanos, dan clases en los mejores seminarios del mundo, en los mejores, y que son llamados eruditos. Y lo voy a decir así con todas sus letras. Específicamente hay uno, se llama N.T. Wright. Tengan cuidado con él. N.T. Wright. Muchos empiezan a estudiar más y más y más acerca de teología y se llegan a topar con estos nombres. Él es un lobo. Otro es E.P. Sanders. Tengan cuidado. Ellos han inventado, bueno, no han inventado, sino ya es una historia un poco antigua, pero ellos prácticamente están enseñando y diciendo que nuestra idea de la justificación y lo que conocemos de la justificación es cerrado. Es cerrado. Y como ellos son supuestamente doctores, teólogos que están enseñando aún en universidades, hermanos, que de verdad, donde estuvo enseñando Calvino y otros grandes teólogos, aún dentro del círculo reformado se está aceptando. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Una cosa sé, hermanos, una cosa sé, y es que el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder discernir claramente el error de la verdad. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Bueno, digo todo esto, hermanos, la verdad lo quise decir porque ustedes están introduciendo en cada vez más teología, hermanos. Y mi consejo, hermanos, mi consejo, amados, que están estudiando y que les gusta la teología, mi consejo es, si tus estudios teológicos te llevan a envanecerte, ten cuidado, por ahí no es. Solamente tus estudios teológicos te hacen creerte más inteligente, mejor que los demás o algo, ten cuidado, por ahí no es. Pero si tus estudios teológicos, lo que estás estudiando, te hacen ver más grande, más precioso, más hermoso, más glorioso
más poderoso al Señor Jesucristo, entonces ahí es. Ese es el fin principal de todos los estudios teológicos, hermanos, que entendamos más a nuestro Jesucristo. Pero si estamos estudiando de alguna manera algunas cosas que en vez de glorificar más a Cristo, nos glorifican a nosotros, cuidado, hermanos, por ahí no es. ¿Ok? Avanzamos entonces. Ahora, el Señor dijo, morirás. Él no dijo enfermarte. El Señor dijo, morirás. Cuando el Señor dice morirás, entonces significa que Adán iba a morir. No dice que iba a enfermar. Hoy, actualmente, muchos evangelizan de la siguiente forma. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no te preocupes. Tenemos la cura para tu pecado, como si el pecado simplemente fuera una enfermedad. Hermanos, el pecado no es una enfermedad. Estamos nosotros muertos en delitos y pecados. No es una simple enfermedad. Algunos llegan a decir que es el cáncer, y yo lo entiendo. Es algo horrible, ciertamente el cáncer, pero hermanos, es 1000 veces peor. El pecado, hermanos, antes de Cristo nos tenía atrapados. Estábamos en tumbas, estábamos en sepulcros, estábamos pudriéndonos en pecado, hermanos. Estábamos completamente muertos. Y saben una cosa, los muertos no pueden hacer nada para resucitarse. Los muertos no pueden hacer nada para volver a la vida. No puede, no puede, no puede. No podemos nosotros volver a la vida por nosotros mismos. El Señor dijo, morirás. Así que eso fue lo que ocurrió. Murió. Pero aquí tenemos un milagro. Solo, hermanos, ¿qué debe de ocurrir para que un muerto resucite? Si un muerto resucita, hermanos, ¿qué es eso? Un milagro. Un milagro. Y hermanos, este es el más grande milagro que ha ocurrido. En nosotros, podemos decirlo. No debemos andar mirando a ver qué milagreros por ahí, qué hombres andan por ahí anunciando milagros. No, el más grande milagro que puede ocurrir es que tú resucites entre los muertos, que yo haya resucitado entre los muertos, que el mundo pueda resucitar entre los muertos. Y saben, eso va a ocurrir, hermanos. Y eso ya ocurrió. Jesús de Nazaret fue el que resucitó de entre los muertos. Jesús de Nazaret, poderoso, hermanos. Ese es verdaderamente un milagro. Y ahora, Él tiene el poder para que nosotros también, después de haber estado muertos en delitos y pecados, podamos, hermanos, revivir, hermanos. Y un día, después de que este cuerpo sea polvo, estemos resucitados en gloria con Él. Amén. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y quisiera invitar, a ver, vamos a invitar a alguien más. Hermana Luz Marina, ¿puede usted apoyarnos, por favor? Amén, hermano. 3:15, ¿verdad? Sí, Génesis 3:15, el protoevangelio. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Amén. Este texto, hermanos, subrayenlo, por favor. Yo sé que quizás algunos ya lo tienen ahí subrayadito. Este texto es relevante, súper relevante. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos observando, de alguna forma, la primera vez en el primer libro de la Biblia que se anuncia el Evangelio, hermanos. Aquí está el Evangelio. Esto es el Evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esa simiente, y esa palabra simiente es el hilo conductor que hace que toda la Biblia esté unida, hermanos. Toda la Biblia está unida. ¿Cómo es que toda la Biblia está unida? Bueno, desde el Génesis, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un personaje que resalta, hermanos. Obviamente, Dios. Obviamente, no el ser humano, Dios. Pero este personaje, hermanos, que permanece en misterio, vamos a decirle, en misterio, y que es revelado completamente y claramente hasta el Nuevo Testamento, es uno que es llamado la simiente.
la simiente prometida. Y todos ustedes saben quién es esa simiente prometida. Esa simiente prometida es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está desde el Antiguo Testamento, y en Génesis capítulo 3, versículo 15 se nos dice que esta simiente heriría el calcañar, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí voy a hacer una pregunta que le hago a mis niños en el catecismo comúnmente, pero a mí me ayuda mucho, hermanos, para comprender mejor el Evangelio. Génesis 3:15 nos presenta el protoevangelio, recuérdenlo, protoevangelio, es decir, la primera vez que se anuncia el Evangelio. Fíjense, aquí se dice que la simiente sería herida del calcañar, pero la serpiente sería herida por la simiente. ¿Dónde? Pues en la cabeza. La pregunta es, ¿cuál es la herida mortal? ¿La del calcañar o la de la cabeza? Obviamente, pues la de la cabeza. La simiente sería herida, hermanos, pero no de muerte. Mientras que la serpiente fue herida, hermanos, de muerte completamente. Asesinada, de raíz. Jesús de Nazaret, nuestro precioso Cristo, fue crucificado cruelmente en una cruz, terriblemente. Él fue dañado, él fue molido a golpes, él fue escupido, él derramó su sangre preciosa, él fue clavado en esa horrenda cruz. Pero hermanos, él fue dañado. Pero hermanos, él resucitó. Él no murió. Él solo durmió y resucitó. Sí, murió en el sentido físico, vamos a llamarlo, pero espiritualmente él derrotó la muerte con su muerte, como dice el teólogo John Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Repito, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Así que eso es lo que vemos aquí en Génesis capítulo 3:15. Vamos a continuar. Ahora, seguimos, hermanos, lo que estamos observando son las consecuencias. Dado que Adán rompió el pacto de vida, entonces hay consecuencias por haber roto el pacto de vida. Las consecuencias son, pues, las maldiciones para nuestro planeta, la muerte. El siguiente subtema que vamos a ver es, todos morimos en Adán, todos. Cuando Adán murió, todos morimos con él. ¿Por qué? Porque todos descendemos, entre comillas, de sus lomos, es decir, sí, descendemos de él. Por tanto, él es nuestro representante federal. Y voy a darles un ejemplo, hermanos, que me encanta, me fascina. Y repito, todo esto, lo que estamos observando, lo estamos observando para que podamos nosotros entender un poco más acerca de las doctrinas de la gracia. Amén. Vamos a Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 9. A ver. Vamos a dar oportunidad para que alguien más lea. A ver. Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 9. Hermana Abigail. Hermanos, les recuerdo que los que tengan su cámara prendida son los que voy a considerar para que salgan leyendo, porque los voy a anclar para que se vean en el video. Hermana Abigail, Samuel capítulo 17, por favor. Primera de Samuel. Sí. ¿Capítulo qué, perdón? 17. Ajá. Primera de Samuel 17. ¿Qué versículo? 1 al 9. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí, que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, lo venceré, y vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Quise que leyeran todo el contexto para entenderlo, ¿verdad? Están los dos ejércitos en orden de batalla. ¿Ok? El ejército de los filisteos y el ejército de los israelitas. Y entonces sale este paladín, un gigante, Goliat, ¿no? Todos los niños lo conocen en la escuelita bíblica, ¿no? De repente David contra Goliat y hacen obras de teatro y todo esto. Hermanos, esto está aquí para que comprendamos algo gigantesco que nos va a hacer entender más el evangelio. No es, bueno, voy a continuar. Ya me iba a ir de corridito. Voy a continuar, fíjense. Este paladín dice unas palabras que nos van a hacer entender por qué cuando Adán cayó, todos nosotros caímos con Adán. Se llama representación federal. Este paladín dice en el versículo 9, dice: escojan un hombre y que venga contra mí. O sea, manden a uno para que pelee contra mí, es decir, contra Goliat. Dice: si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Fíjense, esto es representación federal. En el versículo, ¿por qué? Porque él está diciendo, Goliat dice: si me vencen, vencen a todos los filisteos. Pero él dice: pero si ustedes mandan a uno y ese uno me vence, entonces ustedes ganan y nosotros seremos sus siervos. ¿Me explico? No iban a pelear todos del ejército, sino solamente dos. Eso es lo que hacían los reyes. Los reyes, para evitar la muerte de sus pueblos, se veían en un punto y entonces peleaban los dos reyes, uno contra uno. Y el rey que perdiera, entonces todo el pueblo perdía. Así era antes, hermanos. Una vez que alguien perdía, un rey perdía, todo el pueblo perdía. Era lo mismo que está ocurriendo aquí. Si Goliat perdía, los filisteos perdían. Si David ganaba, los israelitas ganaban. Pero si David perdía, los israelitas también perdían. No solamente perdía David, perdían los israelitas. Hermanos, en Edén, Adán era nuestro representante. Y Adán peleó contra Goliat. ¿Pero qué creen? Adán perdió. Fue derrotado, hermanos. ¿Qué ocurrió? Morimos. Él murió. Pero hermanos, resulta que el rey David, vamos al versículo 48. Vamos al versículo 48. Quien tenga ahí abierto su video, hermanos, del que no hayan leído, les vamos a permitir leer. Porfa, si puede alguno abrir su video, lo ponemos a leer. Gerardo. A ver, Gerardo. Joven Gerardo, lee, por favor. Vas a leer el verso 48 y el verso 49. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Se fue el audio. Ok, hasta ahí. A ver, hasta ahí. Se fue el audio. Si quieres, gracias. Voy a continuar. En el versículo 50 dice, así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. A ver, hasta ahí. ¿Qué ocurrió? Todos lo sabemos, pero quiero que lo leamos. David venció al filisteo con una honda, ¿verdad? ¡Pah! Le pegó en la cabeza. ¿No les parece esto conocido? Acabamos de leer Génesis 3:15. ¿No se les hace medio conocido? Hiere en la cabeza a David. Ok, continuamos, verso 51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón, escuchen esta palabra, es importante, cuando vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle, hasta las puertas de Crom. Cuando el filisteo, el campeón, cuando Goliat, el campeón de los filisteos, pierde, todos pierden. Cuando David gana, él es el campeón de los israelitas. ¿Qué ocurre en el verso 52? ¿Qué dice, hermanos? En el verso 52 dice, y levantándose. Eso es lo que ocurrió. Cuando David vence, el pueblo se levanta, hermanos. El pueblo vence. Esto es representación federal. Ahora, esto es lo que observamos. David es un antitipo, no, perdón, es un tipo de Cristo. Porque David es aquel que venció a Goliat y David y nuestro Cristo es el que vence completamente al pecado. Y cuando Cristo vence, nosotros vencemos juntamente con él. Cuando Adán pierde, nosotros perdemos, hemos perdido. Pero ahora que Cristo ha ganado, hermanos, entonces todos nosotros también ganamos. Amén. ¿Observaron? Eso se llama representación federal. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Anielka Fernández, ¿nos puedes apoyar, por favor? Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Perfecto. Y la palabra de Dios dice, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Perdón, Anielka. Gracias, muy amable. El cual es figura, dice ahí, perdón. Ok, fíjense, por cuanto, fíjense, ese texto dice, uno pecó, todos morimos. Pero luego el texto nos empieza a decir algo bien grandioso. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero fíjense qué es lo que dice después, que por Cristo, ahora nosotros entonces vivimos. Amén. Entonces, hemos observado hasta este punto, amados hermanos, que Adán era nuestro representante federal. Eso significa que si Adán hubiese vencido, todos hubiéramos vencido. Pero dado que Adán no pudo vencer, entonces todos pecamos. Es lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pregunta, ¿la muerte qué es? La muerte es solamente una parte, es decir, si un hombre muere, ¿se deja de servir su cerebro, pero su corazón sigue latiendo? No, porque entonces no está muerto, ¿verdad? Si el corazón deja de latir completamente después de varias horas, ¿el cerebro seguirá vivo?
No, porque también muere. Es decir, todo nuestro ser muere completamente. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto todavía sigue siendo parte de la introducción. A lo que quiero llegar, hermanos, es que si Adán murió, todos morimos. Todos, absolutamente todos. Todos caímos a la manera de él. David es una figura de Cristo. Goliat lo es del pecado o del diablo. Nuestro Cristo ha vencido, así que gloria a Dios. Por último, esta clase va a ser más corta, hermanos. La caída de Adán nos muestra lo siguiente. La caída de Adán nos muestra que el hombre es incapaz de mantener una comunión perfecta con Dios. Incapaz. El hombre es incapaz de mantener una comunión perfecta con Dios. A esto me refiero, por supuesto, aún, hermanos, fíjense, Adán hablaba con Dios. Adán tenía una perfecta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Adán no había pecado. Así que eso hacía que Adán tuviera una perfecta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. Nunca jamás Adán había pecado. Pero una vez que Adán peca, entonces, lamentablemente, se rompe la comunión con Dios. Se rompe la comunión con Dios. Y esta comunión es rota completamente, hermanos. La comunión con Dios no se rompe como si hubiese sido una enfermedad. No, no fue una enfermedad, hermanos. Fue muerte. No fue una parte, fue muerte completamente. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Y ahora voy a dar oportunidad a quien quiera leer. ¿Quién quiere leer? Amén. A ver, adelante. Efesios 2, 5, por favor. Efesios, ¿qué? Perdón, hermano. 2, 5. 2:5 dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Dice, estando muertos en pecados. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Quien quiera leerlo, puede hacerlo, por favor. Colosenses 2, 13. Amén, dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. Fíjense, estos dos textos que hemos observado no nos dicen, bueno, cuando estaban ustedes enfermitos, cuando estaban ustedes medio malitos. No. Dice, estando muertos. Hermanos, cada uno de nosotros, antes de estar en el Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo, hermanos, cada uno de nosotros simplemente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros puede sentirse mejor que nadie. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y esto, hermanos, si se queda clavado en tu corazón, anclado en tu mente, te va a preparar mejor para poder proclamar así el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, todos los hombres, al caer Adán, caímos juntamente con él. ¿Por qué? Porque él era nuestro representante federal. Eso significa que todos morimos. Muere Adán, morimos todos. Pero luego viene la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Y se nos promete que vendría esa simiente y que aplastaría la cabeza. Oh, hermanos, glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso evangelio. Entonces, hermanos, hasta aquí, hermanos, hemos aprendido lo siguiente. Número 1, estuvimos hablando un poquito acerca de los pactos. Una vez más, simplemente para verificar algunas cositas.
Hablamos del pacto de obras. Recuerden que un pacto de obras es un pacto bilateral o también condicional. Hablamos del pacto de gracia. Un pacto de gracia es un pacto unilateral o incondicional. Recuérdenlo. Luego estuvimos hablando acerca de un decreto del rey. ¿Cómo es el decreto de un rey? Estuvimos observando que el decreto de un rey no se puede anular. Una vez que un rey decía un decreto, este decreto no se podía anular. Sin embargo, lo que hizo, por ejemplo, el rey Asuero es que hizo un nuevo decreto. Entonces, hermanos, esto debe de hacernos pensar en el nuevo pacto. También observamos las consecuencias de la desobediencia de Adán. Adán desobedece y por tanto muere. Dios dijo que moriría. El diablo dijo que no. Esto nos debe de recordar cómo está el mundo. El mundo no quiere creer a Dios, no quiere creer la palabra de Dios, prefiere escuchar la mentira, prefiere escuchar lo que Satanás le dice. Bien, después estuvimos observando, hermanos, que todos hemos muerto en Adán, porque él era nuestro representante federal. Y por último, estuvimos observando, hermanos, que aunque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay esperanza. Y esta esperanza es la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hasta aquí lo que hemos observado. Si alguien tiene alguna duda, hermanos, por favor, háganmela llegar por medio de, ya sea al WhatsApp de manera personal, o lo pueden hacer también, puedo abrir el grupo y pueden hacer sus preguntas por ahí. Cualquier duda que tengan, hermanos, por favor, díganmelas. Voy a procurar contestarlas lo más antes posible, cualquier duda que lleguen a tener. Pero hasta aquí lo que hemos visto, hermanos, la clase pasada y esta, ya nos preparan para comprender mejor el primer punto de las doctrinas de la gracia, que serían la depravación total o la incapacidad total del hombre. Les recuerdo, el hombre es incapaz de mantener una relación perfecta de comunión con Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque si Adán, siendo bueno, es decir, él no tenía ningún pecado, y dicen los primeros capítulos del Génesis que Dios creó todo bueno, y entre ese todo bueno estaba Adán, hermanos. ¿Por qué? Porque él no había cometido pecado. Bueno, si Adán, siendo el primer hombre y que no había cometido ningún pecado, sin embargo, es pecador. ¿Por qué? Porque no pudo permanecer, obedecer fielmente a los estatutos de Dios. Así que el primer Adán perdió, hermanos. Y cuando el primer Adán pierde, todos perdemos. Todos perdemos. Pero, hermanos, tenemos la esperanza de que hay un segundo Adán. Y ese segundo Adán ha vencido. Es como David, hermanos. Ese es nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, mejor que David. Así que, hermanos, doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me gozo, hermanos, de poder haber tenido la oportunidad y el privilegio de estar una vez más con ustedes. Espero, hermanos, que esta segunda clase les haya ayudado a comprender un poco más y mejor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima clase ya vamos a empezar a ver la primera, el primero de los 5 puntos. De antemano les animo a empezar a memorizar este acróstico. D, E, E, G, P. Repito, si quieren apúntenlo si quieren, porque es importante que lo memoricemos, porque la próxima clase vamos a empezar con el primer punto. En inglés sería to live, pero pues nosotros hablamos español, así que lo vamos a decir en español. Es D, E, E, G, P. Repito, D, E, E, G, P. Hay un varón aquí, Galaxy A5. Mi hermano, no te tengo aquí, no veo tu nombre. Por eso no te pude nombrar. Pero ahí te animo, hermano, cuando puedas, por favor, pon tu nombre. Eres Sanders, me imagino, ¿verdad? Eres Sanders. Así es, hermano. Ah, ok, te reconocí. Bien, varón, bien, varón. Bien, entonces, hermanos, ahí nada más la tareita va a ser, voy a subir este video. Si quieren, vuelvan a checar si tienen alguna duda. Si no, si ya quedó claro y son unos excelentes estudiantes, pues gloria a Dios, ¿verdad? No va a ser necesario.
Allá también está ya el primer video. Y les animo a que empiecen a memorizar estas siglas, DEEGP, que son las 5 siglas de las doctrinas de la gracia. Y con esto estamos despidiéndonos, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para concluir esta sesión y pues nos estamos viendo pronto. Amén. Oramos, hermanos, y después de orar les voy a pedir por favor que abran un poquito sus micros para que se puedan despedir y digan pues desde dónde nos están saludando y todos vean que cuán hermoso es que nuestro Señor tiene hijos en todas partes del mundo. Amén. Así que vamos a orar una vez más. Mi Padre amado, gracias, Padre, por ser nuestro campeón, Señor. Gracias, Padre bendito y amado, por tú, Señor, ser aquel, mi Padre Dios, que nos permite, Señor, ahora ser libres del pecado, porque tú venciste, mi Padre amado. Oh Dios, gracias, Señor. Tú eres nuestro representante, Señor. Oh Dios, aquel gran día en que estemos delante de nuestro juez, Señor, no nos presentaremos con nuestras propias obras, sino que Dios, Señor, estaremos ahí, Padre, y diremos, Él es nuestro representante, Jesús es nuestro representante, el Cordero que es digno. Señor, te doy gracias, Padre, por esta clase, por estos mis hermanos, por este pueblo tuyo, Señor. Gracias. Permite que sigamos avanzando y que lleguemos hasta la última clase, Padre Santo, y que estos mis hermanos sean capacitados, Señor, para poder proclamar tu palabra, Señor, mejor, Padre, de lo que ya lo están haciendo, por favor. Gracias por este privilegio que me das, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi Señor les bendiga. Les animo a abrir los micrófonos, hermanos, para despedirse. Bendiciones, hermanos. Saludos, hermanos, en el Señor. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga.